Shabbat Shalom, bendito sea el Eterno por estar reunidos ahora de nuevo aquí en la tarde, estudiar algunas palabras de Torah, algunas enseñanzas que tenemos para este día de Shabbat. Be'ezrat Hashem, vamos a estar tocando algunos puntos que ya hemos visto, pero que a petición del público se ha reconsiderado tomar de nuevo, porque Livestream borra algunos videos y tuvimos también algunos problemas de grabación, de audio acerca de este tema, y por lo tanto hemos decidido repetirlo, quizás no con la misma fuerza que lo hicimos la primera vez, porque no siempre se da exactamente lo mismo, pero vamos a tratar de recuperar lo más que podamos de la esencia del tema, de lo que se conoce como el Malhut Shamaim, el reino de los cielos. Primero que todo hay que decir que desde el punto de vista cristiano tradicional, el reino de los cielos es visto como de diferentes formas entre las diferentes corrientes de cristianismo. En un lugar es visto como un reino en las nubes, que el reino va a ser en las nubes, porque dice que el reino es de los cielos, y según una declaración que hizo Pablo, que seremos arrebatados y a recibir al Señor en las nubes para así estar con Él siempre. Algunos han dicho entonces que el reino de los cielos es en las nubes. Para otros el reino de los cielos es escaparnos de este mundo en el que vivimos e ir a vivir a una galaxia sideral lejana, donde todo sería completa y absolutamente diferente a donde vivimos. Estas es más allá del sol, como lo dicen muchos, más allá del sol, que sería los mensajes escapistas que se ha presentado a través del tiempo para decir que el mundo en el que vivimos es un mundo que no sirve, es un mundo que necesita ser explotado y necesita ser cambiado por otro mundo mejor. Esta idea principalmente fue presentada por Platón, quien decía que para poder liberarnos de lo negativo y de lo malo de nosotros teníamos que escaparnos a otro lugar, lejos de esta galaxia, porque este mundo era malo en su composición, y por eso nos hacía malos a nosotros. Y es la idea que se ha manejado dentro del cristianismo por más de 1800 años, 1700 años, que el reino de los cielos o es en las nubes o es más allá del sol, pero nadie dice que el reino de los cielos puede ser un reino establecido en la tierra. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, todos piensan que este mundo es malo, y que cualquiera que nace dentro de esta tierra es malo, y ya nace con la influencia de ser malo. Esto desde el punto de vista judío es totalmente contradictorio. En el mundo judío se cree que el mundo es bueno y lo único que necesita es rectificarse, regresar como al principio, regresar al Edén, cuando todo era Shalom, donde todo era tranquilidad y donde no había la desorganización y no existía la forma que tenemos hoy en día de descomposición, que el mundo ha llegado por el pecado mismo del hombre. Entonces, ¿qué tan importante era este tema para nuestro santo maestro, que fue lo primero que comenzó a enseñar cuando comenzó su abodá, su servicio, su trabajo en Eretz Israel como profeta, como Mashiach? Era tan importante este tema que vayamos a Matíahu capítulo 4 y verso 17 a leer las palabras de nuestro maestro. Mateo capítulo 4 y verso 17. Desde entonces empezó Yeshua a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Primero que todo tenemos que saber que Yeshua le está hablando a judíos, que Yeshua está en la tierra de Israel, dentro de un judaísmo pluralista y dentro de un judaísmo que estaba esperando la Geulá, la redención. Se creía que iba a haber 2000 años
sin Torah, 2000 años con Torah, 2000 años con el Mashiach. En el tiempo que aparece el maestro, estaba por cumplirse el tiempo del comienzo de los 2000 años con el Mashiach. Toda la gente entonces estaba expectativa de qué iba a suceder para ese tiempo. De hecho, muchos se levantaron como Mashiach antes que Yeshua. Menachem, Tobiah, Yehuda. Varias personas se levantaron proclamándose ser el Mashiach, pero ninguna tuvo éxito. Y cuando el maestro comienza su enseñanza, nos dice: arrepiéntanse porque ya nos vamos para el cielo. O arrepiéntanse porque ya se va a acabar este mundo, va a llegar el fin del mundo y nos vamos a ir unos para el cielo y otros para el infierno. El mensaje del maestro era: hagan teshuvah. ¿Cómo? Aquí en el Tegorá lo leo como dice. Sí. Fue por ese tiempo que Yeshua inició su proclama real diciendo: volveos de vuestros malos caminos al Eterno, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hacer teshuvah, que se traduce de una forma dinámica como: volveos de vuestros malos caminos, sabiendo que los malos caminos son lo que contradiga la Torah o lo que está fuera de la Torah. Y como cuando Yeshua le dice a una persona, cuando usted habla entre Yehudim y usted le dice a un Yehudí: haz teshuvah, inmediatamente le va a entender que es guarda la Torah, regresar a los misbot. Pero en los ámbitos fuera del judaísmo, arrepentirse es simplemente llorar y decir: me equivoqué, hice algo malo, pero nunca regresan a la Torah. Nunca, porque nunca saben que teshuvah, arrepentimiento, es regresar a los pasos de la bendita Torah. Ese es el verdadero arrepentimiento, la verdadera teshuvah. Tan importante en este tema que el maestro trató, que fue una de las principales enseñanzas que le transmitió a sus discípulos para que ellos lo transmitieran. Vayamos a Matíyahu, capítulo 10, verso 7. 17. Uh-huh. Y mientras las andáis buscando, anunciad: el reino de los cielos se ha acercado. Okay. Lea desde el 5. Desde el 5. A estos 12 envió Yeshua con las siguientes introducciones: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades de los samarios entréis. Antes bien, id a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras los andáis buscando, anunciad: el reino de los cielos se ha acercado. A los que encontréis enfermos, sanadlos; a los muertos, resucitadlos; a los leprosos, limpiarlos; y a los shemín, echarlos fuera. Esta autoridad la recibís sin haber pagado por ello. Por tanto, ejercerla sin pedir dinero a cambio. Amén. Esto es algo muy interesante porque el mandato es ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan por camino de gentil y no vayan por casa de samaritano. Eso quiere decir que el reino era anunciado exclusivamente ¿para quién? Para los Judíos y para las tribus perdidas que ahora tienen que estar regresando. No es un asunto de que todo el mundo nos vamos para el cielo o nos quedamos en las nubes, sino era un asunto exclusivamente judío. Por eso es que el maestro le dice: ni se preocupen por ir por camino de gentil, ni se preocupen por ir por casa de samaritano, sino mientras van buscando a las ovejas perdidas, enséñenles que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué idea surge cuando a una persona judía se le dice el reino de los cielos? ¿Qué perspectiva tenemos nosotros del reino de los cielos? A diferencia de las demás creencias que se han levantado en conceptos judíos, pero que los han utilizado bajo ópticas griegas o eclesiásticas a través de estos 2000 años. Para comenzar, reino de los cielos, Malchut Shamaim, es interesante hacer historia, regresar 2000 años atrás y saber que Shamaim es un título. Aunque Shamaim significa literalmente cielo, es un título que se utilizó
para llamar a Hashem. En el primer siglo se había prohibido rotundamente pronunciar el Shem HaMeforash, el nombre sagrado. Cualquiera que pronunciara el nombre sagrado se consideraba un blasfemo. Cualquiera que lo pronunciara fuera del Bet Hamikdash se consideraba un blasfemo, aunque fuera un justo, debería ser apedreado o debería ser condenado a muerte, porque la blasfemia se juzga con pena de muerte. Por lo tanto, los rabinos, con tal de que el nombre de Hashem no fuera usado mal, y que no fuera usado en vano, y que no fuera usado por la gente como hoy en día utilizan el famoso por Diosito, te lo juro por Diosito, y todo por Diosito, y tal vez no es verdad. Entonces decidieron cortar eso de una vez para no manchar las 4 letras del nombre divino. Y entonces comenzaron a utilizar eufemismos. Es decir, títulos que iban a sustituir el nombre divino. Que cuando usted se encontrara con las 4 letras, con el Shem HaMeforash, cuando usted se encontrara con el Shem HaMeforash, en vez de leer el nombre propio de Borei Olam, iba a leer Adonai, iba a leer Elohim, iba a leer Hashem, cualquier título que suplantara las 4 letras como nombre propio, la pronunciación de las 4 letras como nombre propio estaba permitido, y dentro de esto está Shamaim, cielos. Por lo tanto, cuando una persona decía el Malhut Shamaim, el reino de los cielos, en realidad está diciendo el reino de Hashem. El reino de Hashem. Y esto ya comienza a cambiar un poquito la perspectiva de lo que se ha planteado, que como la gente piensa que como dice el reino de los cielos, tiene que ser en los cielos. Pero resulta algo un poquito contradictorio, porque el maestro dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado a dónde? A la tierra. ¿Cómo leímos en el Avinu Sheba Shamayim hoy en la mañana? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga de ti tu reino. Matíahu 6, los versos 9 al 13 creo que es. ¿Lo lees? Vosotros pues oraréis siguiendo este orden. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga de ti el reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados como perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones cuando pecan contra vosotros, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones cuando pequéis contra Él. Ok, ahí está bien. Entonces, como dice, venga de ti el reino. Vénganos tu reino, que venga a la tierra. Y no vayamos nosotros a tu reino, que sería otra cosa completamente diferente. Hágase tu voluntad en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuál es la idea del maestro entonces en la tefilá? Reproducir, proyectar la kedushá que existe en el cielo en la tierra. Y eso se va a lograr solamente con el reino de Hashem establecido
en la tierra, como bien lo está diciendo aquí en el Avinu Shabbat Shamayim, en el Padre Nuestro, vénganos de ti el reino. Y esto lo confirma Yohanan en el capítulo 21, de los versos del 1 al 4, leamos, en Revelaciones, en el libro de Revelaciones 21, 1 al 4, después de Mateo. Después de Mateo. 21, 1 al 4. ¿1 al 4? Y me fue concedido ver un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y los océanos desaparecieron. Y vi que descendía del séptimo cielo, de la presencia misma de Dios, la ciudad apartada y escogida, una Jerusalén nueva, dispuesta como una esposa lista para entrar bajo la jupa con su esposo. Y me fue permitido oír una Bat Kol Gadol procedente del trono que decía: he aquí el santuario de Dios con los hombres, y habitará en medio de ellos, y les serán por pueblo, y Dios mismo estará dirigiéndoles. ¿Qué es lo que nos está diciendo Yohanan en esta revelación? Que vi cielos nuevos, vi que los cielos viejos pasaron y se fueron los océanos, pero no dice, y entonces todos fuimos elevados a la nueva Jerusalén, o todos fuimos llevados más allá del sol. ¿Qué es lo que Yohanan nos dice? Y vi descender la nueva Jerusalén del cielo, dispuesta como una novia. Y entonces, ¿qué dice más abajo? Y habitar entre los hombres, y así Hashem dirigirlos. Eso quiere decir que esa idea que nos vamos para otro lado, otra galaxia, otra dimensión, no concuerda con las enseñanzas de los profetas, ni las enseñanzas de Yeshua y los discípulos. Porque la mayoría de personas se concentra en el reino de los cielos basado en las enseñanzas de Yeshua, dando a entender que Yeshua vino a traer una nueva enseñanza, y que en el Antiguo Testamento no se prometió más que la tierra prometida. Dios le promete a Abraham que heredarás la tierra, tus hijos tendrán, tu descendencia heredará esta tierra, pero nada más la tierra. Y a la gente no quiere la tierra, la gente quiere irse más allá del sol. Viéndolo desde un punto más detallado, nos damos cuenta que esto no tiene ninguna conexión en realidad con lo que la gente ha pensado. Para comprobar que esta palabra Shamayim es una referencia hacia Hashem, a utilizar el título para Hashem, leamos por favor en Lucas, Gilel, capítulo 15 y verso 18. Lucas 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo es que dice? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa que pecó contra el cielo? Que pecó contra Hashem. Pecó contra Hashem. Entonces, hoy en día, cuando somos librados de algo, ¿qué decimos? Gracias al cielo. Gracias al cielo. Gracias a Hashem. Dios, ¿cómo se llama? Básicamente solo esa. Decimos también en hebreo, Besiyat de Shamayim, con la ayuda del cielo, o de la mano del cielo, es decir, con la ayuda y la mano de Hashem. Por lo tanto, la palabra Shamayim queda demostrado entonces que es una referencia al nombre divino Hashem Behameforash de las 4 letras.
Aparte de eso, también podemos ver que la acusación final por la cual Yeshua fue condenado a muerte no fue por todos los testigos falsos que llevaron, no fue porque dijo voy a destruir este templo y construirlo en 3 días, no fue porque supuestamente transgredió Shabbat, no fue porque supuestamente maldijo la higuera, no fue ninguna de las acusaciones que podríamos ver, o porque comió sin lavarse las manos. Absolutamente nada de eso fue la acusación verdadera y real en contra del maestro que mereciera la muerte. Ni siquiera proclamarse Mashiach, porque otros lo habían hecho y el pueblo no lo iba a asesinar por ser Mashiach. Pero una de las razones por las cuales se considera su pena de muerte fue por la pronunciación del nombre sagrado, que solamente le estaba permitido ser pronunciado ¿por quién? Por el Kohen Gadol. Vayamos a Matíahu, capítulo 26, de los versos 64 al 66. ¿Puedes pasar la... 26, Mateo 26, 64 al 66. Gracias. Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre del poder de Eloa y viviendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia desde el punto de vista de Caifás y del Sanedrín? Que fue por supuesto ilegal, como ya lo hemos visto otras veces. Está prohibido hacer un juicio nocturno, es ilegal hacer un juicio mientras no esté todo el Sanedrín, y resulta que solamente la orden de los saduceos estaban ahí reunidos para acusar al maestro. Entonces el juicio fue completamente ilegal. Ahora viene el maestro y le trajeron varios falsos testigos, y al final le dice, ¿eres tú el Mashiach? Él dice, sí, tú lo has dicho, y de verdad te digo que de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, donde la palabra poder fue sustituida como un eufemismo, porque ahí también decía a la diestra de Yud Kei Vav Hei. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Yud Hei Vav Hei, es decir que el maestro pronunció en Shem HaMeforash, pronunció el nombre sagrado, lo cual fue visto como una blasfemia, y fue la perfecta excusa para el Sanedrín decir, miren, él cometió una blasfemia, pronunció el nombre sagrado que está prohibido mencionarlo, y ahora merece la muerte. Merece la muerte. Ahora, esto tiene un poco de historia también que tenemos que traer a colación. ¿Cómo es que Yeshua sabía el nombre sagrado? ¿Cómo lo aprendió si estaba prohibido? ¿Cómo hacía milagros con ese nombre? La comunidad judía, que no pudo aceptarlo como Mashiach en el primer siglo, tenía un problema. ¿Cómo es que éste sana en nombre de Hashem? ¿O cómo es que éste hace milagros? ¿De dónde lo hace? Recordemos que el maestro recibió varias acusaciones. Una de ellas, ¿cuál era? Que estaba echando los demonios, ¿por quién? Por Baal Zebú. Y el maestro dice que una casa dividida no puede sobrevivir. Y el maestro dice que la blasfemia contra el Padre se perdona, la blasfemia contra el Hijo se perdona, pero contra el Ruach HaKodesh no se perdona. Es decir, que estaban blasfemando en contra del poder divino de Hashem, de la manifestación divina de Hashem. Pero el judaísmo comenzó a construir ciertos tratados para el siglo VI, uno de ellos llamado el Toldot Yeshu, donde dicen que Yeshu, haciendo una referencia a nuestro maestro,
se metió al templo cuando tenía 12 años. Cuando lo vemos en los escritos que se perdió y que está discutiendo con los doctores de la ley, pues el Toldot Yeshua aprovecha esa oportunidad y dice que ahí se escabulló, se metió al lugar santo y se robó el nombre sagrado. Dice que el templo tenía 2 leones en la entrada de estatuas y que cuando la persona salía, rugían y hacía que la persona que había escuchado el nombre sagrado que se le olvidara. Pero dice que resulta que Yeshua era tan inteligente que lo copió la pronunciación en un cuero, se cortó la pierna y se lo puso ahí, se cerró y salió. Y cuando salió rugieron los leones, se le olvidó el nombre, pero se acordó que tenía algo cortado y sacó el cuero o el papel y entonces supo la pronunciación y por eso andaba sanando. Ahora, esta es una historia... ¿Cómo? De las novelas de antes. Es una historia es ilusoria, es una historia, en realidad es una parodia que se hizo, no tiene en realidad una base fuerte que sirva. Pero ¿de qué nos sirve? Nos sirve al menos para comprender que la comunidad judía sabía y acepta que Yeshua hacía milagros, pero aunque no sabía de dónde procedían. Pero la evidencia histórica que Yeshua andaba haciendo milagros está ahí. A esto le sumamos que ni siquiera su propia familia le creía al principio. Como lo leímos y leámoslo otra vez en Marcos 3:21. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Okay, ¿por qué? ¿Quiénes eran los suyos ahí en el contexto? Es Miriam, sus hermanos que venían a visitarlo, venían a ver, a traerlo, porque dijeron, está fuera de sí. Se volvió loco. Pensaban que se le había zafado un tornillo. Entonces, si la propia familia todavía tenía sus dudas, ahora imaginémonos a toda la comunidad judía. No era fácil. Pero aún bajo todo esto, Yeshua tenía una comunicación tan cercana con Hashem, una revelación tan pegada con Eliyahu Hanabí, que él conocía cuál era el nombre sagrado y lo utilizó y lo enseñó. Y se sabe que la comunidad judía nazarena del primer siglo utilizó el nombre sagrado dentro de sus comunidades, pero que lo hacían en secreto, precisamente por la prohibición que existía de pronunciarlo en público y aparte que lo llevaba a la pena de muerte. Además, Yeshua enseñó una vez, miremos en Yohanan 17 y verso 26. Miremos lo que Yeshua enseñó en el 17:26. ¿Lo leo? Sí, hermana. Santifícalos en la verdad, tu Torah es la verdad. ¿En Yohanan? Juan, Oh, sí, Yohanan 17:26. 26. Sí. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ajá. Les he dado a conocer tu nombre, o les he dado a manifestar tu nombre. Es algo interesante porque dar a conocer el nombre no significa solamente decirle se llama tal o tal. Dar a conocer el nombre significa dar a conocer la esencia misma de la persona. Por eso es de que el judaísmo, los nombres tienen tanta importancia, porque al momento de presentarle a alguien,
con su nombre, en realidad no le está presentando a la persona misma, sino le está presentando el ADN espiritual de la persona. Cuando nosotros conocemos a Hashem, nosotros no le vamos a llamar por su nombre, aunque lo supiéramos, porque usted no entra y le dice a su papá, Yoab no entra con el hermano Eyal y le dice, ¿qué tal Eyal? ¿Cómo estás? O Abraham no llega con su papá y le dice, ¿qué tal Abdiel? ¿Cómo estás? ¿Eso cómo se considera? Una falta de respeto. Si eso se considera una falta de respeto en el ámbito humano, ahora imaginémonos en el ámbito espiritual, en el ámbito ruhaní, en el ámbito de Shammai, que todo el mundo se refiere a Hashem sin ningún respeto. Lo que el maestro hizo al dar a conocer el nombre de Hashem en realidad era dar la esencia misma del nombre. Y la esencia misma del nombre es que Yud Hei Vav Hei está conectado con bondad, con Gesed. Y cuando dice le di a conocer tu nombre, significa le di a conocer la bondad que tú tienes para con todos nosotros. La bondad que tienes para con tu pueblo de Israel. La bondad que existe en Hashem, que es insuperable, única. Wow, sí, el calor nos está agobiando un poquito. Entonces, ya quedó claro que Malchut Shammai no significa entonces irnos a vivir al cielo, sino que significa literalmente el reino de Hashem. Y que no significa vivir tampoco en las nubes, sino que el maestro dijo, venga de ti el reino, y en Revelaciones 21 dijo, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia que mora entre los hombres, y Hashem reinará en medio de ellos. Entonces, no hay una idea en realidad concisa, una idea que nos permita decir, nos vamos para el cielo, más allá del sol. Pero en Israel, siempre la idea primaria fue la reconstrucción del reino de Judá, de la casa de David. Siempre han existido reinos, siempre han existido poderes, pero Hashem nos prometió un reino que no pasará. Y ese reino lo veremos más adelante. Primero miremos en Primera de Crónicas 28:5. Primera de Crónicas 28:5. Y de entre todos mis hijos, porque Hashem me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Hashem sobre Israel. Miren lo que dice aquí. De entre todos mis hijos, dice David, escogió ¿a quién? Salomón. A Salomón. ¿Para qué? Para que se siente en el reino de Hashem. Para que ocupe el trono del reino de Aquí en la tierra. Para que ocupe el trono del reino de Hashem. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces aquí el rey David? Que Hashem escogió a uno de sus hijos, Salomón, para que se sienta en el reino de Hashem, para que se sienta en el Malchut Shammai, para que se sienta en el reino de los cielos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Israel. Por lo tanto, la idea judía de un reino de los cielos se va haciendo más al reino de la casa de David restaurada. Eso quiere decir que cuando Yeshua decía que el reino de los cielos se ha acercado, o que el reino de los cielos ya está cerca, ese reino de los cielos debe tener un descendiente de David como rey. ¿Y ese quién es? Es Yeshua, es el Mashiach.
Pero entonces, todas las veces que aparece el reino de Hashem, lo tenemos que conectar con este texto que es bien importante. Primera de Crónicas 28:5. Él ha escogido a uno de mis descendientes para que se siente en el trono de Hashem. Leamos en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Hashem en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Ahora ustedes están resistiendo quitar el reino de Hashem, ¿de quién? De los hijos de David. O sea que el reino de Hashem, el Malhut Shamaim, pertenece ¿a quién? A los descendientes de David. Y específicamente pertenece a su hijo elegido, al hijo elegido de David, que es conocido el Mashiach, para reinar sobre ese reino. ¿Y qué es lo que nos dicen nuestros libros acerca de la autoridad que tiene Yehoshua de tomar ese lugar como el lugar del rey de Israel? Vayamos a Revelaciones, Jasón Yeshua, capítulo 5 y verso 5. Revelaciones 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Otras palabras, está dando las credenciales absolutas de que el único candidato para poder cargar con este reino de los cielos, que es el Israel restaurado, es el Israel que esté bajo el dominio de un rey judío, le pertenece única y exclusivamente a Yehoshua, el que desciende de la tribu de Judá, el que es de la raíz de David, es decir, de su esencia, de su cera, de su esperma. Y por eso, si Yehoshua no tuviera padre humano, no podría calificar para ser el Mashiach, porque la madre no da la herencia de rey. Además, Miriam era de la tribu de Leví, y el padre adoptivo no transmite la biología para ser descendiente directo o para ser candidato para tener el honor de ser rey en Israel. Por lo tanto, en este caso, Yeshua está totalmente calificado para poder ser ese candidato que se va a sentar en el reino de Hashem, que es el reino de Yehudá, es la casa de David levantada. Leamos en Jeremías capítulo 3 y verso 17. Ebriut. 3:17. Ebriut. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Hashem, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Hashem. En Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Este reino de los cielos, este reino de Hashem, ¿dónde va a tener su trono, dice? En Jerusalén, en Jerusalén. Y vendrán todos hacia ella, dice, y ya no andarán cada quien según su mal corazón, sino que todos vendrán al trono de Hashem, que está en Jerusalén, donde se sienta el rey de Israel,
que es uno de los hijos del rey David. Como que la idea se desvía de norte a sur con lo que lo que se ha presentado por estos 2000 años acerca de lo que es el reino de Hashem, el reino de los cielos, y lo que en realidad quiere decir eso en toda la Tanaj y en las enseñanzas orales de nuestro santo maestro. Entonces, ¿para qué quiere buscar un trono celestial? ¿Para qué quiere buscar un trono en otra dimensión, en otro universo, si el mismo profeta nos está diciendo que el trono estará en Jerusalén y el Mashiach reinando desde ahí? Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, versos 9 al 10. Eh, 22 versos 9 al 10. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré shalom de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Esto es una profecía dual. Hashem le está dando esta profecía para Salomón y para el Mashiach. Pero aquí hay algo interesante, porque Hashem dice que este hijo que le va a dar va a ser llamado hijo de Hashem. Dice, él me será por hijo y yo le seré por padre. Por lo tanto, todo el rey de Israel que se siente en el trono de la casa de Hashem es llamado hijo de Hashem. Es llamado Ben Elohim. En ese sentido, David fue Ben Elohim. En ese sentido, Salomón fue Ben Elohim. En ese sentido, Roboam fue Ben Elohim. Por lo tanto, el término hijo de Hashem, hijo de Dios, desde la perspectiva judía no tiene ninguna idea pagana, o no nos trae ninguna connotación como se ha presentado en las culturas paganas, donde se presentan a semidioses que utilizan lo divino de quien fue engendrado para lograr ciertos actos divinos. De ninguna manera en el judaísmo jamás se ha creído, y en la Tanaj jamás se ha tratado de presentar que el Mashiach es un hijo engendrado por Dios biológicamente, Haz Shalom, como lo ha presentado las religiones paganas, y en específico la romana. Que recordemos que en el tiempo de Roma y en el tiempo de Grecia, una de las ideas principales era que los dioses podían concebir hijos con humanas, y esos hijos, ¿qué venían a ser? Semidioses. Tenemos el ejemplo de Hércules, por ejemplo. Hércules era un semidios. Pero hay más ejemplos de esto, pero la verdad no recuerdo los nombres de los demás. Helios creo que también era otro hijo de Zeus, en una humana. No sé si vieron la película Lucha de Titanes. Ahí aparecen todos los hijos de los dioses y aparecen todos los dioses, que en realidad no representa más que la teología griega, que después fue introducida dentro de Roma y la iglesia tradicional que tenemos, que se conoce hoy en día. Por lo tanto, esto no es ningún concepto judío. Cuando el Eterno le está diciendo a Salomón, a David, te voy a dar un hijo que se sentará en mi trono, él me será por hijo y yo le seré por padre, jamás en la mente de David, ni del escritor, ni de cualquier judío que lea esto, está diciendo, entonces Salomón es hijo de Dios biológicamente. Sino lo que se está viendo aquí es que Hashem le va a otorgar un título especial.
Y ese título especial es Ben Elohim. Y ese título Ben Elohim se gana únicamente cuando Hashem va a delegar cierta autoridad o mucha autoridad a una persona, a un ángel, inclusive a demonios, a reyes y a jueces en Israel, que son quienes llevan este título de Ben Elohim. Por ejemplo, leamos el Salmo 82, 1 al 6. Gerson Ben Levi. Es Teilim 82, 1 al 6. La Todá. Un saludo a los de Colombia, aquí que tenemos un hermano en Colombia. A los hermanos colombianos. Saludos para todos los hermanos colombianos. No se ve. Tenemos el hermano colombiano aquí. 82. Ese fue un corte comercial. Teilim 82, 1 al 6. Eloa está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Vosotros sois dioses y hijos del Y Altísimo. todos vosotros hijos del Altísimo. Este salmo, la cristiandad tiene un problema con este salmo, aunque básicamente no les interesa el Antiguo Testamento. Estaba hablando con un hermano Roger, también saludos hasta Virginia, y estábamos tratando este tema precisamente de hijo de Dios y el término de que se maneja, que si es hijo de Dios entonces tiene que ser biológicamente hijo de Dios. Entonces le explicaba yo en una manera rápida, como lo voy a hacer ahora, que ser hijo de Dios dentro del judaísmo no significa nada divino, sino que dentro de la Torá y el judaísmo ser hijo de Dios significa una autoridad delegada. Y este salmo es una prueba de eso. ¿Por qué? Porque dice, Elohim está en la reunión de los Elohim. Dios está en la reunión de los dioses. Traducen todas las versiones. Y la pregunta que surge entonces es, ¿cuántos dioses hay? De 2 para arriba. Porque aquí no dice, y Dios está en la reunión de los 3 dioses, para que fuera una trinidad. Hazbe Shalom. Y 2 sería el mínimo para ser plural. Pero de ahí hasta infinito. ¿Cuántos dioses podrían existir? Y sumémosle a Moisés. Vayamos a Éxodo 7:1. Hashem dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Oh, entonces ya no habría Trinidad. Debería ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Moisés. Porque claramente Hashem le está diciendo, yo te he constituido Dios a Moisés. Y no solamente existirían esos 4, sino que según el Salmo 82 existirían cientos de dioses. Cualquier persona entonces con desconocimiento de los hebraísmos, los modismos en el idioma hebreo, puede llegar a conclusiones erróneas. Cuando en la Torá se menciona los hijos de Dios, y vamos a leer un poco más despacio el 82.1, ¿qué es lo que dice? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y veréis por el derecho de qué? El huérfano
la viuda, el extranjero. ¿A quién se está refiriendo entonces Hashem acá? A los jueces de Israel, a los jueces de carne. Pero lo que la gente no sabe es que en hebreo la palabra Elohim no es divina. Es una palabra que se va a utilizar de acuerdo al contexto de quien se aplique. Según se sigue la séptima regla de interpretación de Rabbi Hillel, que nunca se debe traer un texto sin su contexto. Precisamente porque el hebreo tiene muchas palabras, como Elohim, que puede aplicarse a quién. A hombres. Puede aplicarse a ángeles. Puede aplicarse a demonios. Jueces, correcto. Reyes. Es decir, no es una palabra exclusivamente para Hashem. Que tenga una representación de Dios. Toda persona que tenga una representación de parte de Hashem puede ser llamado Elohim, como en el caso de Moshe Rabenu. Por lo tanto, la palabra no es divina en sí misma. Aparte que esta palabra es plural, no es singular. Porque la palabra singular, ¿cuál es? Eloah. Y entonces, ¿por qué utilizamos Elohim para Hashem, que es uno, y usamos una palabra en plural? Esto se llama el plural majestático. Es decir, estamos diciendo que en Hashem está concentrada toda la autoridad. ¿Ok? Pero en este caso, en el Salmo 82, la mejor versión es: Hashem está en la reunión de los jueces, sus autoridades delegadas. ¿Hasta cuándo juzgaráis injustamente? ¿Hasta cuándo veréis por el bien del huérfano, la viuda, el extranjero? Todos vosotros sois jueces, todos vosotros sois dioses. ¿E hijos de quién? Del Altísimo. Quiere decir que aparte de tener el título honorífico de ser Dios, juez, también se tiene el título honorífico de ser Hijo del Altísimo. Por lo tanto, todo rey en Israel, todo juez en Israel, es llamado Elohim y Ben Elohim, Dios e hijo de Dios. Y no tiene ninguna conexión con la cultura griega y su multiplicidad de dioses divinos, porque estamos hablando de seres de carne, seres que han recibido cierta autoridad. Y tomando ese contexto del rey de Israel, que Hashem dice que él será por padre y el otro será por hijo, y Salomón será por hijo, entonces le está diciendo es hijo de Elohim. Ahora, en el caso de Yeshua, miremos lo que nos dice Lucas, ¿sí, hermano? Esa es la base, o digamos, es la base principal para destituir el concepto de que se tiene de hijo de Dios como biológico. Correcto. Más que nada el de Segunda Crónicas, ¿no? Correcto, totalmente. Ese es si la persona llega a comprender eso primero, se despejaría de tantas dudas en la cabeza de que hijo de Dios puede ser como Salomón, que fue hijo de Dios sin ser biológicamente hijo de él. Es un término nada más que se aplica a un rey de Israel o alguien con representatividad divina. En el caso de Yeshua, miremos lo que nos dice Lucas, Hillel, capítulo 1, versos 32 al 35. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor y Adón Eloa le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Más claro ni el agua. Solamente con leer estos versos se quiebra y se bota cualquier idea de irse más allá del sol. Número 1, dice que este será llamado Hijo del Altísimo, Ben Elión. Ahora, para aclarar más el asunto, en hebreo, la palabra Ben, la palabra hijo, muchas veces no quiere decir directamente hijo biológico, sino que puede ser descendiente, puede ser alguien, Ben, como Ben Shlomo, y Shlomo era su abuelo, no su papá, su abuelo, no su papá. Pero más claro, cuando a una persona se le dice Bar Mitzvah, que es la palabra aramea para men. Bar Mitzvah, ¿qué es un Bar Mitzvah? Hijo del mandamiento. Una persona puede ser hija de un mandamiento, tomando la idea pagana de ser concebido, que si se es hijo de alguien es porque se fue concebido por esa persona, cosa o algo. De ninguna manera podríamos decir que un bar mitzvah es la concepción de un mandamiento con una mujer. Es absurdo. Albe Shalom. Por eso es de que en el hebreo existe la palabra Yeled. Yeled viene de hijo biológicamente. Hablando como si fuera niño. Hablando como que fuera niño, pero diciendo mi niño. Él sí es mi sangre, mi esperma. En ese sentido se utiliza la palabra Yeled. Sí pertenece a mí, es de mi esencia. Cuando Hillel dice este será llamado hijo de Elohim, no dice Yeled Elohim, no dice Yeled Elohim, dice Ben Elohim. El mismo título que utilizan los reyes, los jueces, los ángeles y toda persona que tiene autoridad delegada de parte de Hashem. Y después que nos dice que él heredará el reino de ¿quién? De David, su padre. ¿Cómo va a ser hijo de Hashem biológicamente, Hasbe Shalom, si el mismo Hashem está diciendo que va a ser hijo de David, que es hijo de David, tendrá el reino de David, su padre? No tendría sentido. Tendría dos padres, según. Tendría dos padres, seguro. Pero si el mismo Boreolán está diciendo, este será llamado Hijo del Altísimo, y luego dice, y se le dará el reino a David, su padre, obviamente, si lo tomamos desde la perspectiva, sin el contexto hebreo, habría una contradicción. O es hijo de Hashem, biológicamente, o es hijo de David, biológicamente. En la cultura hebrea es totalmente comprensible decir que es hijo de Hashem por la autoridad delegada y que es hijo de David biológicamente. No hay ningún problema con eso. Pero ¿qué dice que pasará con ese reino? Que será eterno. Es un reino que no tendrá fin. Leámoslo otra vez, por favor, del 32 al 35. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Eloa le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, entonces el reino de los cielos, el reino de Hashem, es es la casa de Jacob. Es el reino de Israel restaurado. Lucas, ¿qué pena? 1, 32 al 35. Entonces estamos hablando que este reino de los cielos, que este rey que va a gobernar en el reino de los cielos,
no es más que el reino de Israel restaurado. Y esta era la idea que los discípulos tenían cuando nuestro Santo Maestro resucitó. Porque los discípulos nunca le dijeron: Rabí, ¿cuándo nos llevarás al cielo? Rabí, ¿cuándo nos llevarás más allá del sol? Pero miremos qué es lo que los discípulos le preguntaron a nuestro Rebe después de su resurrección. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versos 5 al 6. ¿1, 5 al 6? Así es. Nahum. Hechos 1, 5 al 6. Ajá. ¿Por qué Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu, El Ruach HaKodesh, ¿no? el Ruach HaKodesh, no muchos días después de estos? Ujú. Entonces los que habían juntado le preguntaron diciendo: Adón, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál es la pregunta que los discípulos le hacen al rabino? ¿Restituirás? Le dijeron: Rabino, ¿nos vas a raptar ahorita? Rabino, ¿nos vas a llevar al cielo ahorita? Pero la pregunta de los discípulos, como todo judío, como todo creyente en la Torá, lo primero que le preguntan al ver al Maestro resucitado es: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué conlleva entonces restituir el reino de Israel? Establecer el trono de Hashem en Jerusalén. Que el Mashiach ben David esté reinando como el hijo de Elohim desde Jerusalén. Que todas las naciones se sometan y se subyuguen al reino de Israel. Sobre todo, hermano, disculpe, Ujú. que era una promesa de Hashem que le estaba dando al mismo David, donde le estaba haciendo una promesa de un reino eterno, o un reino. Cuando le dice a Salomón, también dice que estableceré su reino para siempre, ¿sí? Aunque quiere decir que si se terminó aparentemente por un tiempo, ese es el reino que quiere estar estableciéndose, porque Correcto. tenía que ser Eterno. Sí, exacto. Correcto. Estamos hablando de un reino eterno que no tiene fin y que está conectado con varias profecías que tienen que cumplirse también para que eso se lleve a cabo. Vayamos a Daniel 2:44. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Eloa del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok, aquí el contexto nos está hablando de 4 reinos que se levantaron antes del maestro. Creo que podemos leer desde primero Daniel 2. Estamos leyendo el 2:44, desde el 2:40, donde se nos habla de los reinos que estuvieron antes de... Y en el cuarto, ¿no? ¿Cómo dice? Y en el cuarto reino será fuerte como hierro. Ah, no, entonces desde antes, desde el 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que
para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Sí. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirieron la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación del diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Eloa del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Sigue hasta el 40. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Aquí se mencionan 4 reinos de una manera simbólica, uno más fuerte que el otro. El primer reino que surgió, ¿cuál es? Según en el relato de Daniel, es el reino de los babilonios. Luego Medo y Persa, que fue cuando estuvo también el rey Ahasverosh en ese tiempo. Luego tenemos el ¿cuál imperio? El griego. Y por último tenemos al imperio más despiadado que ha habido en todos los tiempos, que sigue reinando hasta hoy en día, que es Roma. Entonces dice, pero después de estos 4 reinos y de lo que todavía seguimos viviendo dentro del imperio romano, se levantará un reino que no tendrá fin. Y así dice en el 2:44. Y en los días de esos reyes el Eloa del cielo establecerá un reino eterno que jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y destruirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Por lo tanto, este último reino, el quinto, según hemos estado viniendo estudiando en la escritura, en la Torá, en la Tanaj, que es una referencia al reino de los cielos, al reino de Hashem. Y la pregunta que le hacen los discípulos al Rebe, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En realidad está haciendo una conexión con Daniel 2:44, que es el quinto reino, el que va a destruir y desmenuzar a todos los reinos, el cuarto inclusive, que todavía está reinando. El hierro, el bronce, el barro, el plata y el oro. Todos los simbolismos que utiliza Daniel, que lo vamos a encontrar también en el libro de Revelaciones. Pero para ello se debe destruir el último imperio, el último reino, que es Roma. Y vayamos a Obadías, al profeta Obadías, capítulo 1 y verso 21.
¿Abdías qué? 1:21. Abdías, sí, Abdías, Obadía en hebreo, Abdías 1:21. ¿Qué número es, no? ¿Abdías qué? Abdías 1:21. Abdías. Obadías. Abdías 1:21. Visión de Abdías. El Señor Eloa ha dicho así: cuando a Edom oído hemos Visión de Abdías. El Señor Hashem ha dicho así: cuando a Edom oído hemos el pregón de Hashem, y mensajero es enviado a las gentes, levantaos y levantémonos contra ella en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las gentes, abatido eres tú en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las heriduras de las peñas, en tu altísima morada que dice en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Hashem. Aquí le está hablando a Edom. A Edom. ¿Y quién dijimos que era Edom? Roma. Lo rojo. ¿Y la capa cuál es? La capa de los romanos, ¿qué color es? Roja. Y la de los cardenales, utilizan muchos en el Vaticano, es roja. Pero miremos lo que nos dice: que este reino, este gobierno se siente que nadie me va a votar, nadie puede tener fuerza contra mí, nadie me va a derribar. Pero miremos lo que dice en el verso 21 del mismo Abdías. Y vendrán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Hashem. Eso quiere decir que la única forma de establecer el reino de Hashem es acabando con el reino de Edom, acabando con el reino de Roma, acabando con el exilio en el que estamos viviendo hoy y el sistema pagano religioso en el que nos encontramos sumergidos. Claro, estamos aislados, pero estamos sumergidos porque nos estamos rodeados de ese sistema. Pero según el profeta Abdías, la única forma de establecer el reino de Hashem es juzgando a Edom, a Roma. Hermano, ¿Sí? una pregunta. La Biblia que utilizan ellos dicen estos mismos textos. Entonces, ¿cómo ellos interpretan esto sabiendo que ellos mismos saben que ellos son Edom? Lo que sucede es que para ellos, por eso es que utilizan la excusa de que el Antiguo Testamento ya no sirve. Y que el Antiguo Testamento era para un Dios es de un Dios malo, y que el Nuevo Testamento es de un Dios misericordioso. Pero agarran todas las cosas de allí, como los mandamientos. Ese es el otro gran problema que tienen. Utilizan las bendiciones selectivas. ¿Por qué? Porque todo lo que es bendición de lo que conocen ellos como Antiguo Testamento lo agarran para ellos. Y todo lo que es maldición para el pueblo judío. Entonces en realidad es un trabajo sucio lo que se está haciendo, ¿no? Es algo no kosher, diría un amigo, hermano Mijael, no kosher, no kosher lo que están haciendo. Tomar bendiciones selectivas y dejarle las maldiciones al pueblo judío. Los asesinos de Cristo es la mayor excusa que ellos han utilizado para quedarse con lo bueno del Tanaj y tomar las maldiciones para la demás gente. Pero bien, las profecías de nosotros dicen que la única forma que esto suceda es acabando con el reino de Edom. Como todos sabemos, en el año 325, Constantino, el emperador de Roma, que vino a ser Edom, adoptó lo que se conocía como el cristianismo. Y él ahora decretó el cristianismo como
la religión oficial del imperio. Y por lo tanto el imperio vino a conocerse como el Sacro Imperio Romano o el Santo Imperio Romano. Ahora con la religión universal, cristianismo, que es universal, es catolicismo. Por lo tanto, entre los rangos cristianos, si decimos quién fue primero, entre los rangos usando el cristianismo, ¿quién fue primero? Roma, el catolicismo. Solamente dentro del rango cristiano, pero dentro del rango judío, ¿dónde estaba Roma cuando Yeshua andaba enseñando en el templo? No existía la iglesia católica o cualquier otra denominación cuando los discípulos andaban sanando en Jerusalén, enseñando en las casas de estudio, o cuando Rav Shaul andaba enseñando en Perge, Pisidia. En cualquier lugar donde se encontraba no existía tal cosa como el cristianismo en general. Por lo tanto, eso es harina de otro costal. Pero miremos quién es el que va a dominar este reino. Ya lo hemos visto, pero el profeta Daniel nos lo había profetizado también. Y vayamos a Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Ebriut. ¿Toda? Daniel 7, 13 al 14. 13, ¿va? Ajá. 7, 13 al 14. ¿Te doy? Sí, hermano. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo del hombre que venía y llegó hasta él, anciano de grande edad, y haciéndole llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y al reino, y en todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no era transitorio, y su reino que no se corrompiera. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y de las visiones de mi cabeza me asombraron. Amén, ahí está bien, hermano. Que dice que yo vi a uno descender como hijo de hombre que vino ante el trono del anciano y se le fue dado poder, señorío, y se le fue dado el reino, que será ¿qué? Eterno. ¿Y ese reino cuál es? El que vimos en Daniel 2:44, el que vimos en Crónicas, el reino de Israel, y el que el maestro enseñó cuando dijo, vayan y no vayan por casas de gentiles, no vayan por camino de gentiles, no entren por casa de samaritano, sino busquen a las ovejas perdidas y enséñenle que el reino de Hashem se acerca. Eso quiere decir, tiene una conexión extraordinaria, porque eso quiere decir que las 10 tribus tienen que regresar, porque Israel tiene que estar reunido, porque no hay reino de Israel si las 10 tribus siguen perdidas. Y sobre todo el reino de Israel que tenía David, que fue el único rey que logró tener a las tribus por 40 años unidas. Y por eso es que todos dicen el Mashiach tiene que ser como su padre David y unir a todos las tribus bajo un solo reino, que es el reino de Israel. Así que la urgencia del Rebbe era comenzar a juntarlos, comenzar a llamarlos, para que cuando regrese con Mashiach ben David, el trabajo se concluya. Hermano, una pregunta, si no hubiese pasado nada en ese momento con Yoshua, para poder reunir todas las tribus que estaban todavía aún dispersas, hubiese costado demasiado tiempo para poderlas reunir. O sea que posiblemente hubiese pasado 70 años más antes de que se destruyera el templo, para que se hubiese juntado todo, pero pues... La verdad es que el maestro lo que nos manda a hacer es algo que sabe que para nosotros es imposible, pero que quiere que tomemos parte en esa misión. Comencemos a traer a las ovejas perdidas, comenzar a hablarle a las personas que tienen esa conexión, esa alma, esa genética judía, esa neshama judía, y comenzar a traerlos poco a poco, preparar el escenario. O sea que tampoco hubiese sido 70 años. No hubiera sido 70 años. Hubiese sido
cientos de años, Correcto. como se está ocurriendo ahorita actualmente, porque entonces todo eso, eso sería, ya estaría programado para que sucediese como se está haciendo ahorita. Correcto. En realidad, No es fácil, no es fácil. en realidad eso fue lo que sucedió. Al no aceptarlo como Mashiach ben Yosef, su generación, y volverlo Mashiach ben David, el trabajo se dificultó, se alargó. ¿Ok? Pero el maestro dijo, ustedes para mientras vayan y enséñenle a todos los que encuentren de las 10 tribus a que tienen que regresar, tienen que hacer Teshuvah porque el reino se acerca. El reino de David caído, la casa de David tiene que levantarse otra vez, y si no estamos todos, no se puede levantar. Y para eso necesita la ayuda de sus discípulos, para que colaboremos y preparemos el escenario para la pronta aparición de nuestro santo maestro Ben Jarabe Yamenu, que sea pronto en nuestros días. Este reino tiene que tener varias cualidades. Primero, antes de pasar, Daniel 7:14, para nadie es un secreto que es una referencia al Mashiach. Todas las autoridades rabínicas están de acuerdo con que este capítulo, este verso, es una referencia al Mashiach. Todas, no hay discusión sobre ello. Ninguna discusión sobre que él es, el que se está hablando aquí es el Mashiach. Por eso es que muchas personas, mucho judío todavía por el velo que tiene puesto, no termina de comprender cómo es que Yeshua puede ser el Mashiach y no haber traído el reino mesiánico, el reino de Israel restaurado. No terminan de comprender eso, porque una de las cosas que el reino de Israel restaurado tiene que hacer es lo que Yeshayahu nos dejó documentado. Y vayamos al profeta Yeshayahu, capítulo 11 y verso 6. Isaías 11:6. My mater's with me. I made her. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Morarán el lobo y el cordero. Un niño va a guiar las serpientes. Y inclusive va a guiar al león, al oso, a lo que sea. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasuk? ¿Qué es lo que nos quiere decir el profeta Yeshayahu? El lobo y el cordero es una referencia que puede tomarse también como los reinos. Los reinos grandes son vistos como leones y los pequeños como corderos. Las naciones del mundo, según su autoridad, dominan y destruyen a los más pequeños. En el reino mesiánico no existirá más eso. En el reino mesiánico todos, por igual, viviremos en Shalom. Aparte que también como una referencia literalista, Pashat, los animales ya no van a comer carne. ¿De quién es la culpa que los animales sean carnívoros? De nosotros. Porque en el Edén los animales no comían carne. Los animales comían solamente hierbas. Pero es nuestra culpa que se hayan vuelto salvajes. ¿Del 8? La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el león como el toro. El buey es una traducción de estas versiones, pero el buey está prohibido en la Torah porque no se permite castrar a ningún animal. Y creo que en la terminología bueno, en Guatemala al menos, buey se le declara a un animal que fue castrado, y toro a un animal, es el mismo animal, pero que no es castrado. Entonces, en la Torah se prohíbe castrar animales. Cuando aparece la palabra buey, lo cambiamos por toro. ¿Ok? Entonces dice que la vaca, las crías de la vaca y las crías de toro, y las crías de oso se echarán juntos. ¿Cuándo va a ver usted ahorita que un oso se acueste, que permita que una cría de vaca se le acerque a un oso? Se lo come.
En el reino mesiánico nada de eso va a pasar, porque todos van a comer paja, todos van a comer hierbas como en el Edén, porque el reino de Israel restaurado será como el Edén, de nuevo, ahora con el Mashiach al frente, con el Mashiach a la cabeza. Es por eso que cuando las personas dicen que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Hashem, están destruyendo el plan de redención de Hashem. Claro, piensan que lo pueden destruir. De todos modos, el plan se va a llevar a cabo. Pero cuando una persona dice que el reino de Dios está en los cielos y que el reino de Dios no tiene que ver más que con la iglesia y no con el pueblo judío, todas estas profecías que estamos viendo no tienen ningún sentido. No tienen ninguna función. En realidad borraríamos todas estas hermosas profecías. Pero según lo que estamos viendo, todo lo contrario sucede. Si tenemos el hilo conectado por medio de toda la Tanaj y las enseñanzas de Yeshua, entendemos perfectamente el plan de la redención. Es por eso que Rav Shaul, al enseñarle a los gentiles que pensaban que el pueblo de Israel ya estaba siendo desechado y que Hashem iba a cambiar su plan, como que tuviera un plan B porque no me funcionó Israel, y ahora vamos a usar un plan B, usemos a los gentiles. Rav Shaul no permite esa interpretación. Y miremos lo que dice en Romanos capítulo 11 y verso 1, aunque ya lo sabemos, es bueno repetirlo. Romanos 11.1, quien lo tenga lo puede leer. Digo pues, ¿ha desechado Hashem a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y de ninguna manera Hashem ha desechado a su pueblo, porque yo también soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso quiere decir que cualquier persona que atente en contra del pueblo de Israel está atentando en contra de todo el reino de Hashem, porque está en contra del rey de Israel, está en contra de la ciudad del rey de Israel, en contra del trono del rey de Israel, en contra de toda la profecía que tiene que ver con el establecimiento del reino del hijo de David. Es por eso que hay que tener mucho cuidado las personas que se levantan contra Israel y lo quieren desechar por estas profecías que están en las escrituras, y no pueden venir y borrarlo solamente como que fuera algo simple. Miremos lo que nos dice Zacarías 8:23. Zacarías 8:23. Así ha dicho Hashem de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un Yehudí diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Hashem está con vosotros. En aquel tiempo 10 hombres de las naciones vendrán y le tomarán del manto, del talit a un Yehudí, y le dirán: iremos con vosotros, porque sabemos que Hashem está con vosotros. ¿Y para qué lo va a tomar del manto? ¿Para qué lo va a tomar del tzitzit? ¿Para qué? Leamos Miqueas capítulo 4 verso 1 al 5. ¿Del 1 al 5? Sí, Miqueas 4 del verso 1 al 5.
4, 1 al 5. 4:1. ¿Por qué? He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Hashem de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Hashem de los ejércitos, acordaos de la ley de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Eliahu antes que venga el día de Hashem grande y terrible. Miqueas 4, 1. Sí. Miqueas 4:1. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Hashem será constituido por cabeza de montes y más alto de los collados, y correrán en los pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte de Hashem y a la casa de Hashem de Jacob, y enseñaremos en sus caminos, y andaremos en sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Hashem, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más que se ensayarán para la guerra, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuero, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Hashem de los ejércitos lo ha hablado. Bien que todos los pueblos anduvieran cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Hashem nuestro Eloa, para siempre y eternamente. Bien, al 5, ¿verdad? Al 5. Ok, ¿qué es lo que dice? Que la casa de Jacob vendrá a ser la cabeza de todos los montes. Ok. Y que todas las naciones dirán, vayamos a la casa del Eloa de Jacob, ¿para qué? Para que se nos enseñe su camino, sus veredas. Por eso toman del manto a un judío, para que enseñe eso. Antes de continuar, quiero pedir disculpas porque los mensajes que nos están mandando, es eso, ¿verdad? Los mensajes que nos están mandando no podemos contestarlos de una vez porque es por teléfono, no por computadora que estamos transmitiendo. Entonces lo vamos a poder hacer después, ¿no? Por Facebook o por iVoox, que nos estén mandando ahí sus preguntas y lo vamos a hacer con más detenimiento, pero no podemos pararnos y tomar el celular y ver los mensajes, porque es el celular el que está transmitiendo, no es vía computadora. Pedimos disculpa por eso, pero de todos modos pueden seguir mandando sus preguntas y después vamos a contestarlas con más despacio, ¿ok? Entonces, por eso se toma del talit a un yehudí para enseñar los caminos de Hashem. La batería. Para los caminos de Hashem y para poder introducir al reino de Israel restaurado a todos aquellos que estén de acuerdo en someterse al reino de Israel. Pero mientras tanto nosotros, mientras no llegue el reino mesiánico, tenemos que hacer un trabajo. Ese trabajo es ser testigos de Hashem. Hay que ser testigos de Hashem. ¿Qué son los testigos de Hashem? Que es otro término que se ha tomado y se ha utilizado para cierta doctrina religiosa que se desconecta con el pueblo judío. Vayamos a Isaías 43:10.
Vosotros sois mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. ¿A quién está diciendo esto Hashem? Esto será después de mí. ¿A quién le está diciendo esto Hashem? ¿A quién le dice ustedes serán mis testigos? De que no hay otro Dios y que no hay fuera de mí. Leamos el 43.1. Leamos ahí mismo el 43.1. Ahora